acá. Gracias por estar aquí y pues bueno, 20 años ya de la editorial Nitro Press. Sí, se dice fácil. De hecho, no estamos muy animados a querer festejar porque no han sido 20 años continuos. Paramos de 2003 a 2009, pero pues realmente no, después de pensarlo un tiempo dijimos, bueno, pues no vamos a celebrar 20 años continuos, ¿no? Sino de que 20 años atrás comenzamos con un proyecto que era muy peculiar, muy sui generis, nadie estaba haciendo lo que nosotros hicimos en ese entonces, y nos pareció que entonces sí deberíamos festejar con toda la gente que nos ha echado la mano y con todos los autores que hemos publicado, ¿no? Bueno, pero más allá de festejar y que la fiesta y que el mezcal y que el tequila y todo esto, hijo, es que ya también uno ya quiere de pronto un poquito de descanso, ¿no? Y más bien mostrar el trabajo y decir, esto hemos hecho. Así es, de hecho nos preguntan si va a haber alguna fiesta en grande en algún lugar y la verdad es que a mí ya me dan un poco de pavor, desde organizarlas hasta tener que ser el último, ya que saquen los últimos recoger, borrachos. No, ya, pues te digo, ya hasta me hago así una pose así como momia. No sé, como de momia, exactamente, porque ya, o sea, ya hay que guardarse de pronto en el sarcófago. Así es, sí, un poquito, guardarse temprano. Guardarse temprano. Mauricio, ¿cómo estás, Mauricio Guerrero? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Avísenle que sigo en Tenochtitlán. Quiero leer un pedacito del inicio de El Fiordo de Xochiaca, si me das chance. Por favor. Pese a haber patrullado los barrios más siniestros, presenciado la más abyecta degradación y las más sórdidas tragedias, Xochiaca aún me deprimía. El desespero del vecindario impregnaba con su cochambre, tiznaba el aire, hinchaba las entrañas. Xochiaca no podía ser la comparación favorable de nada. Masoquista regresaba al primer piso del palazzo, el único prostíbulo del rumbo, para apostar a las cartas y para beber, como si no hubiera otros lugares. Esa noche, las barajas que repartí se deslizaron a tumbos sobre la mesa humedecida por nuestros vasos helados. Obtuve de nuevo una combinación perdedora. Frente a mí, Papayo gesticuló a sus dos compinches. Se aliarían para desfalcarme, para asestarme la estocada final, como si mi nada mala racha no bastara para hacerme naufragar. Afuera llovía con odio, al techo lo aporreaban 1000 puños. La suerte me abandonaba. Sufrí por un segundo la certeza de que moriría esa noche. Así comienza este cuento de los 4 que conforman este libro, El Fiordo de Xochiaca. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido el libro? Pues apenas hoy lo vamos a presentar. Hay una presentación hoy en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, en La Condesa a las 7 de la noche. Todos están invitados, por supuesto. Mañana también hay una presentación en la librería Icaria, en la colonia Narvarte, a las 8 de la noche. También, por supuesto, todos están invitados. Y bueno, pues este es el inicio de la promoción. Estamos aquí también en tu programa de radio y bueno, pues esperamos que le vaya muy bien al libro. Esperemos que la vea muy bien y bueno, preguntarte, oye, bonita, ¿no? La librería Icaria. Sí, muy bonita, fue una agradable sorpresa, porque además tienen como una idea muy novedosa para hacer las presentaciones, para introducir a las editoriales a su público, entonces parte de estas ideas, por ejemplo, es que cuando hay una presentación llenan el espacio con libros de esa editorial nada más, o la mayor parte del espacio visible, pues, para que entonces la gente tenga chance de conocer no solo el libro que se está presentando, sino otros títulos, ¿no? Hacen promoción con un mes de anticipación, entonces la verdad es que sí, hemos estado trabajando muy a gusto con ellos estos 2-3 últimos meses. Y es una casa que está adecuada para hacer librería, que tiene su cafetería también, entonces muy acogedor porque estás pues así con unos, hasta como con los sillones, como con los muebles, de estar como en una biblioteca particular casi. Exactamente, y también es de notar el tino que tienen para elegir los libros que van a vender, dadas las condiciones que comentas, ¿no? Que siendo un espacio más o menos reducido, por muy acogedor que sea, no te da chance de tener mucha variedad. Entonces lo que hacen es irse por calidad, por cierto tipo de gusto en los títulos. Hay mucho apoyo a las editoriales independientes mexicanas, encontrarás ahí a varias de ellas, ¿no? Entonces, incluso que son difíciles de conseguir aquí en el DF, como Analfabeta de Monterrey o Paraíso Perdido de Guadalajara, ¿no? Que son libros muy bonitos, pero difíciles de conseguir acá, ahí los tienen. Quise empezar con ese texto de El Fiordo de Xochiaca, el título, pero porque hay como capas. A mí cuando
pienso en Tenochtitlan, esta no es una metáfora mía, pero es Uriel Weissel, de hecho, que la Ciudad de México es como un pozole. O sea, son como muchas capas en donde abajo está lo prehispánico, etcétera, ¿no? Pero igual que un pozole, son como capas de sabores, de texturas, incluso de cosas nutritivas, otras no tanto. Y así siento también un poco como los relatos, ¿no? También son como capas en las cuales vas diciéndolo digamos, con un lenguaje coloquial, digamos, un lenguaje común, pero ahí es donde se mete un poco la crítica, donde se mete un poco también lo que se ve. A lo mejor aquí hay un texto que dice: los sordidez de los relatos que componen avísenle que si va a Tenochtitlan en Mauricio Guerrero. ¿Hay sordidez en estos cuentos? ¿O es una cosa ya natural que traemos intrínseca para describir México o Tenochtitlan? Pues mira, la Ciudad de México, como toda megalópolis, tiene su lado sórdido, ¿no? Pero podríamos describir a la Ciudad de México con muchísimos otros diferentes adjetivos. Lo que me interesaba de alguna manera en el libro era reflexionar esta violencia que vemos todos los días en los encabezados de los diarios y cómo esa violencia nos afecta de manera íntima, cómo nosotros mismos nos hacemos artífices de esa reproducción y multiplicamos esta violencia en las personas más vulnerables, ya sean migrantes, ya sean mujeres transgénero, ya sean víctimas del tráfico de personas, ¿no? Especialmente las mujeres más jóvenes. Entonces me interesaba ver cómo lo que vemos todos los días en los medios nos afecta a nosotros mismos, ¿no? No solo somos testigos de lo que estamos leyendo, lo que vemos en la televisión, no se puede ser un testigo nada más y quedar sin rasguños, ¿no? de esta vorágine que estamos viendo en los últimos 15 años, por lo menos en México, sino que somos tanto víctimas como a veces también como verdugos, y somos multiplicadores, ¿no? de estas dinámicas de poder y de estas dinámicas de agresión, si acaso solo por sobrevivir, ¿no? por una estrategia de seguir vivos, ¿no? Estamos arrastrados a esto, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba mucho hacer una reflexión en ese sentido. Y bueno, también de alguna manera, Mauricio Guerrero, tú eres corresponsal de Notimex en Nueva York, ¿no? De alguna manera siento, avísenle que sigo en Tenochtitlán, es un título de alguna manera evocador a tu tierra, como en el que añoras, extrañas mucho y que sigues inmerso y que sigues siendo testigo, aunque estés allá, de lo que pasa en México, en este contexto de violencia que mencionas. Sí, eso es precisamente lo que yo pienso. El primer cuento del libro, que es el que forma la espina dorsal de los 4 cuentos, lo empecé a escribir cuando aún viví en México. Eso fue hace casi 9 años y lo terminé de escribir allá. No tenía mucha fe en ese cuento, pero bueno, al final lo terminé por pura disciplina y al final se convirtió probablemente en el eje, ¿no? del libro. Y la reflexión que hice sobre México me di cuenta después de muchas revisiones, muchas reescrituras de los textos, que no lo pude haber escrito en México, ¿no? Que necesitaba esa distancia, que necesitaba estar allá en Nueva York y para reflexionar de una manera un poco menos apasionada, ¿no? Y bueno, esa lejanía fue clave, creo, para mí mismo, para entender a México y para tratar de a mí mismo darme una explicación de lo que estaba sucediendo, y que tengo la impresión de que en los últimos 9 años la situación en muchos sentidos en este país ha empeorado, ¿no? 9 años de estar escribiendo este libro, prácticamente. Prácticamente sí. Bueno, soy periodista, soy corresponsal de una agencia de noticias allá en Nueva York, entonces es un trabajo muy absorbente, pero sí, bueno, 9 años de estar corrigiendo, releyendo, pasando los textos a colegas, a compañeros para que me dieran su opinión, y sí, ha sido 9 años no solo de la escritura, ¿no? Sino, como te decía, de una reflexión y también de un autoanálisis, ¿no? De ver cuál es mi relación con el país que dejé y con el que añoro y con el que tengo, como supongo todos, una relación agridulce y una relación de amor-odio.
Sí, ahorita también, ¿cómo pensaba, tú cómo te cambias de repente el chip de ahorita soy periodista y escribo mi nota y de repente como, no, ahorita soy escritor, agarro, me pongo ahora sí un poquito más poético, por decirlo de alguna manera. De hecho, Agustín hace rato me estaba diciendo, ¿no? Que de repente el escritor nada más agarra, se pone la capa, se pone el traje y ya, se convierte casi casi en una diva. Sí. No lo dije así, pero bueno, ya tú lo interpretaste de esa forma. Sí. Y dime si no, Mauricio, sabes que traen un traje, pero bueno, pesadísimo. Sí, sí, sí. Hoy traje mi camisa de diva, de hecho. Es una camisa hawaiana. Sí, Como de Carmen Miranda. Ahorita ponemos algo de Carmen Miranda. Bueno, la formación periodística, bueno, yo me aproximé al periodismo primero por la literatura, es mi pasión original, y a partir de eso empecé a escribir el periodismo y me empecé a dedicar, y bueno, me apasionó muchísimo. Y después fue una retroalimentación, las herramientas que aprendí en el periodismo, digamos, la capacidad de síntesis, la capacidad de describir en muy pocas palabras un ambiente, ¿no? Gestos, movimientos, etcétera. Eso empezó también a nutrir mi literatura, que en un principio era bastante menos, digamos, sintética, ¿no? Ahora, además digamos, de las influencias estilísticas entre un género y otro, también el hecho de estar leyendo noticias todos los días, de estar escribiendo todos los días sobre noticias, de estar consumiendo vastísima cantidad de información, eso también informa al final tu literatura, cuando eres un periodista que escribe ficción. Entonces, al final noté que me enriquecía muchísimo ser un corresponsal que estuviera escribiendo 5 o 6 notas al día, porque, bueno, te da, en mi opinión, una perspectiva muchísimo más amplia de la que pude haber tenido simplemente siguiendo escribiendo ficción, no de una manera tradicional y de alguna manera, de una manera más relajada como escritor tradicional, que me dedicara a otras cosas y que luego escribiera ficción, ¿no? Entonces, creo que al final he sido muy afortunado en tener estos, ¿no? Estas dos escuelas, ¿no? De donde pueda abrevar y al final espero que eso se refleje también en el libro. Muy bien, déjenme hacer un pequeñísimo corte y ahorita seguimos platicando. Estamos platicando con Mauricio Guerrero y Mauricio Vares sobre este libro Avísenle que sigo en Tenochtitlan. Se presenta el día de hoy en el Centro de Cultura Javier Villorrutia, de ahí de la Condesa. ¿Qué hora? A las 7 de la noche. 7 de la noche. Y mañana en la librería Icaria. A las 8. A las 8. Ahorita volvemos para platicar sobre esto. De hecho, tenemos ejemplares, si nos avisan, que sí tienen que venir por ellos aquí a la Ibero, y que sí vengan por ellos, porque luego nos lo dejan. No quiero que se nos queden acá, y que sí se comprometan a venir, ¿eh? No se los voy a ir a llevar a sus casas, no los voy a leer por ustedes. Vengan por acá. Es que luego se nos avísenos, por redes, @_focart, o en el teléfono 529-2599. El arte es inútil, pero enriquece el alma del coleccionista y los bolsillos del galerista, aunque se trate de una lata o un puñado de tierra. Folk Art. Estamos platicando con Mauricio Guerrero y Mauricio Vares. Estamos hablando de este libro, Avísenle que sigue en Tenochtitlan. Y más o menos describir un poquito la portada. Es el marco de un televisor que tiene de fondo la pirámide. ¿Es el castillo? ¿Es el castillo de Kukulcán? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Y el piso está completamente lleno, como si fuese de basura, como si fuese un tiradero, digamos. El bordo. Todo el bordo, exactamente, de Xochiaca. El cielo está completamente nublado, como una tormenta ahí que va a estar ahí. Entonces se ve ahí como una especie de imagen al principio, ¿cómo le podemos llamar? De ironía, ¿no? Algo que está controlado o estuvo controlado por la televisión, y es un marco que prácticamente está delimitando las vidas también de los mexicanos, porque tenemos toda nuestra educación mediática, bueno, educación de todo, nacional, histórica, etcétera, construida por la televisión. Y que aparte, o sea, de alguna manera también es como una imagen post-apocalíptica, no apocalíptica, sino post-apocalíptica, y que nos hace preguntarnos, ¿no? También, ¿el apocalipsis ya fue? ¿Tú qué opinas, Mauricio? Mira, cuando
uno ve lo que sucede en el país, podría pensar que estamos viviendo épocas de las más oscuras, ¿no? Y probablemente para de las personas de nuestra generación así ha sido, ¿no? En términos al menos de violencia y de falta de Estado de Derecho. Pero también hay que tomar en cuenta que como hace el título referencia a Tenochtitlan, en esta tierra ha habido muchísima sangre, ¿no? Ha habido épocas mucho más oscuras, mucho más violentas, no solo con el Imperio Azteca, sino con lo que sucedió después, ¿no? Con la conquista, y bueno, con las sucesivas guerras que pasaron por este país. Entonces, pese a que uno podría pensar que ahorita estamos muy mal, también hay que tomar, digamos, esta visión panorámica histórica y darnos cuenta de que probablemente vivimos ahorita un ciclo a la baja, pero bueno, no será siempre así, ¿no? Y esto es para no entregarnos al pesimismo y al catastrofismo y tener esperanzas, saber que pese a lo complicado que esté la situación ahora, probablemente veremos, no nosotros mismos en esta generación, una situación mucho más favorable, donde la palabra apocalipsis o post-apocalipsis no pueda ser aplicada a la realidad que vivimos cotidianamente. Ya es prácticamente una realidad, no sé cómo, o un sueño tal vez, o una aspiración, ya que por favor ocurra el apocalipsis, ¿no? Oye, decía hace rato, pertenezco a una generación que pues ha vivido, digamos, como estas realidades, luego saltas hacia la conquista y las guerras en México y te regresas como al México contemporáneo, pues es que son todas las generaciones las que hemos atravesado por estas situaciones de violencia y sangre en México, ¿no? Sí, yo creo que es inevitable ¿no? Tener estos ciclos. Ahora también hay que tomar un contexto, digamos, geográfico, ¿no? Lo que sucede en México también, en mi opinión, es reflejo de lo que sucede pues en el mundo entero. No, yo vivo en Nueva York y la violencia que pasa en México y cómo esto afecta principalmente a las personas más vulnerables, ¿no? Migrantes, mujeres, transgéneros, etcétera, es también un reflejo de lo que pasa en la capital del imperio, ¿no? Que es Estados Unidos probablemente, y de la violencia que ejercen las élites blancas contra las llamadas minorías y contra las personas de color, no solo en Estados Unidos, sino digamos en las periferias, ¿no? Que una periferia sería México, de alguna manera. Entonces, no pese a lo terrible que parezca la situación en México, como ya dije, esto también está sucediendo en muchos lugares del mundo y tiene que ver no solo con la falta de Estado de Derecho, sino con un capitalismo salvaje, con el ascenso de, por ejemplo, las ideologías de la supremacía blanca, ¿no? Hay estas capas de violencia que se expanden desde los centros de poder en el mundo hacia otros lugares, y México, por supuesto, no es ajeno a eso, ¿no? Entonces, no somos también parte de ese ciclo, no solo histórico, sino, digamos, de lo que sucede en todo el mundo. Les invitamos a la presentación. Tienes toda la razón. O sea, sí hay capas de violencia que muchas veces van inmersas de manera a lo mejor sutil, no sutil y no tanto por una mente, sino porque ya es tanta costumbre y tan natural que es fácil decir cualquier cosa contra o cualquier cosa inmersa, digamos. Ya sea, por ejemplo, decías las transgénero, hombres y mujeres transgénero, etcétera. Como decir, yo sí soy normal. Entonces ahí está implicada a cierto nivel de violencia. Vaya, en el lenguaje mismo. Y hay que poner muchas veces atención a qué sucede eso, sin ser, o necesariamente sin ser extremadamente políticamente correctos, sino simplemente poniendo atención a cómo nos estamos dirigiendo. Y ahora también identificando modelos específicos de violencia sistemática, ¿no? Avisen que sí, en Tenochtitlan se presentará, de Mauricio Guerrero, se presentará hoy, entonces en Centro de Lectura Javier Villorrutia de la Condesa, mañana en la librería Icaria a las 8 de la noche. La información ya está en nuestro Twitter, perdón por también andar tuiteando y haciéndole de todo, pero ahí está ya la información. Vayan para que conozcan a Mauricio, a los dos Mauricios, conozcan Nitro Press y se hagan también de este libro.
A ambos, muchísimas gracias, Mauricio. ¿Algún último mensaje que viene también para...? Pues nada más que el día de hoy nos acompaña Wilber Torre en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia y mañana Roberto Bardini. A ambos les ha gustado mucho el libro, están muy entusiasmados con presentarlo, entonces eso para mí es una muy buena señal. Qué bueno. No, pues sí, hay que apoyar también estas lecturas, ¿no? Pues seguimos en comunicación para lo que venga con Nitro Press y bueno, también igual, Mauricio. Sí, y allá nos vemos si pueden. Órale. Las Yo presentaciones. creo que mañana, a mí me conviene más la de mañana. Perfecto. Sí, porque hoy hay una cosa que hay que hacer de Wikipedia, que ahorita decimos qué va a pasar con Wikipedia. Están haciendo una perspectiva de aquí a 50 años y creo que es algo que hay que ponerle también atención. Pero mañana sí me doy una vuelta, Mauricio. Excelente. Órale. Bueno, vamos con una pequeñísima cápsula, regresamos.